algo está pasando con Cami, no te quiero asustar, pero es posible que ella tenga síndrome de Down. Eso los papás lo pagan porque no aceptan el hecho de que tienen un hijo con síndrome de Down. Wow. Tener un hijo con síndrome de Down te cambia la vida, pero para bien. La sociedad, o sea, que no estamos totalmente abiertos y que todavía faltan muchas puertas por abrir para la inclusión. Hay dos caminos, ¿no? O nadas o te hundes. Y siempre he elegido nadar. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala madre. Bienvenidos a Mala Madre. La maternidad suele venir acompañada de muchas ilusiones, pero ¿qué pasa cuando de repente tus miedos más grandes se enfrentan el día que conoces a tu nuevo bebé? De repente te dan un diagnóstico inesperado en el cuarto de cunas y dices, ¿qué hago? ¿Qué haces cuando los doctores te dicen que las cosas iban a ser diferentes a como te lo esperabas y que tu hija recién nacida iba a enfrentar nuevos retos que nunca en la vida te imaginaste? ¿Cómo enfrentas el duelo de una historia diferente a lo que te imaginaste o a lo que esperabas vivir mientras aprendes todo lo valioso que esta nueva historia te va a traer? Bienvenida, Nayeli. Gracias. Nayeli Sandoval es mamá de Camila, una niña que nació prematura y también con síndrome de Down. La noticia llegó de forma dura y poco empática, por lo que Así es. entiendo, pero lo has enfrentado con mucha valentía y pues con mucho amor. Sí, sobre todo con mucho amor. O sea, realmente, como tú lo dices, no es algo que esperas, ¿no? O sea, y más, por ejemplo, a nosotros, cuando nos confirman el diagnóstico, que fue la genetista, nos las dijo así de, pues sí, efectivamente va a tener síndrome de Down, pero no esperen mucho de ella. O sea, si acaba la primaria, desen por bien servidos. O sea, obviamente yo quedé en shock. Tenía mucha ignorancia al respecto al síndrome de Down, o sea, no tenía tanta información al respecto. Y vienen muchos miedos a tu cabeza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, pensé que en algún momento iba a tener que dejar de trabajar, dedicarme al 100% de ella. No sabía si iba a poder incluso cubrir tantas terapias que seguramente ella iba a necesitar, ¿no? O sea, te embarazas, digo, platícanos un poquito de ti, ¿a qué te dedicabas? Como un poco tu historia. Pues trabajaba, o sea, en la parte de medios, como lo que sigo siendo hoy. Me embarazo, la verdad es que fue mi segundo embarazo, un embarazo planeado. Y todo marchaba bien hasta que de repente me dijeron, tienes preeclampsia. Entonces, pues así dije, bueno, ¿no? O sea, la verdad es que sí me dio miedo. ¿En qué semana más o menos te dije? La semana como la 29 más o menos, porque a partir de ahí empezaron a monitorearme semana a semana. Y en ese momento también estudiaba en la universidad, estaba terminando ya para titularme. Y sí llegó un momento en que tenía que decir, mi mamá me decía, deja ya la universidad. O sea, no puedes continuar porque tu salud está en riesgo, ¿no? Me inflamé, o me hinché más bien muchísimo. Yo no lo dimensioné porque en realidad yo me sentía bien. Y ya habías tenido una hija previa, Ya tenía una hija. todo había fluido. Bien, o sea, la verdad es que con Sofía el embarazo fue feliz, de principio a fin. Y entonces me empecé a hinchar. Yo no, te digo, no lo dimensioné. De verdad hubo una noche, lo recuerdo, que me senté porque pues yo quería terminar mi universidad, tenía mi título, era un sueño que tenía que cumplir. Y dije, si lo dejo, ya no voy a regresar a la universidad. Decidí continuar en la universidad y pues a ver qué pasaba, ¿no? Un sábado fui a la escuela, de ahí me fui al doctor, a mi consulta, y me dice, ya hay poco líquido amniótico. Entonces, ya no puedes continuar así. Es necesario interrumpir el embarazo el día de hoy. Y estábamos hablando en la semana 31. Y yo dije, ok, pues solamente dije, no voy a la escuela. Y pues una semana dejé de ir a la escuela para pues, todo el tema. Me la viví en hospitales, pero era entre universidad, casa, escuela, ¿no? Complicado porque aparte era un tema que en ese momento no podía hablar. Me costaba mucho trabajo hablar del tema del síndrome de Down, ¿no? Estaba en el proceso de entender. de duelo, ¿no? Y entonces,
pues no lo compartía más que con la familia. Y sí fue un tema, digamos, un momento complicado, ¿no? O sea, porque sí, tenía que entender mil cosas y, y pues investigar sobre el tema, ¿no? Entonces en la semana 31 te dicen va para afuera, Ajá, te hacen cesárea, me imagino, así es. nace y te enfrentas con algo que, o sea, te pregunté antes de salir al aire, nunca te dijeron en los ultrasonidos, nunca te avisaron, porque como dices, lo platicamos, te miden la naricita, te miden ciertas cosas como para, o incluso hay exámenes de sangre, ¿no? Sí, a mí la verdad es que la doctora no me pidió un examen de sangre, ni Ok. tampoco esos exámenes que te hacen de líquido amniótico. Entonces, pero sí hubo muchos ultrasonidos Doppler como muy a fondo, en donde realmente todo marchaba súper bien. ¿Qué pasó? No lo sé, pero de un momento a otro todo cambió. O sea, el embarazo iba fluyendo bastante bien como mi primer embarazo Ujú. y de la nada, todo Todo cambió. cambió. Ajá. Hasta ahora sí que desde a partir de la semana en que me detectan preeclampsia, que fue más o menos en la semana 29, hasta que caminase, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí sí fue un juego de emociones todo el tiempo. Y nace, y entonces nace chiquita. Ella nace pesando 1,5 kilos. Ok. Me acuerdo, era muy chiquita, cabía de aquí a acá sin exagerar, transparente totalmente, y tuvo que ir a una incubadora A fuerzas. a fuerza, porque por el peso no podía estar. Entonces, Ni comer, ¿no? Les ponen no, sonda. les ponían sonda, pues era una bebecita con 1,000 cablecitos, ¿no? Afortunadamente no usó respirador porque le prevenimos toda esa parte y me pusieron unas inyecciones Ujú. que fortalecieron sus pulmones. Entonces, eso ayudó bastante a que Cami no necesitara respiración artificial. Y todos tus procesos, porque mucha gente dice que en los hospitales públicos y todo esto, proceso de seguimiento del embarazo, lo hiciste con médicos particulares. Médicos particulares y en el IMSS, ambos. Ok. Te puedo decir que quien me dijo que tenía preeclampsia fue el IMSS Ah, y sí. no la particular, que ahí también fue un tema. Cuando yo le dije que tenía el cuadro de preeclampsia, me dijo, ella estaba más interesada por saber que me cubriera la póliza, ¿no? Ujú. Y entonces dije, no importa, o sea, ya después, es que puede haber complicaciones y demás. Y le dije, o sea, eso no importa ahora. Sí, lo que importa es que Ay, esa bebé nazca bien y tuve nazca que cambiar de doctor en ese momento. O sea, sí, cuando nació. antes de que naciera, Ah, tuve sí. que cambiar de pediatra porque aparte ella se fue de vacaciones, me dejó ahí, pues, desprotegida. Ujú. Y en ese momento, y cuando vi que ella estaba más preocupada por el tema de la cobertura del seguro, dije, no es por aquí, y cambié de pediatra, de ginecólogo, perdón. ¿Y cómo fue el momento del diagnóstico? O sea, nace de 31 semanas, está chiquitita, sonda incubadora, y dices, bueno, ok. Al segundo día, la pediatra nos visita en el cuarto y me dicen, algo está pasando con Cami, no te quiero asustar, pero es posible que ella tenga síndrome de Down. Tenemos que confirmarlo con un cariotipo porque no presenta todas las características que normalmente un niño con Down tiene. Entonces, hemos detectado un par, pero no estamos seguros. ¿Cómo cuáles? Este, mm, pues un poco la cabecita y realmente no tenía tanto. Es que ella no tiene tantas las facciones marcadas como normalmente los niños tienen. Pero ellos te decían, pues que el dedo sandalia que le llaman, que está separado, Cami sí lo presentaba, el que la cabecita fuera un poquito más pequeña, algo de la nuca, que la verdad ahí sí desconozco, pero hay algo de la nuca, la altura de los ojos que están un poquito más abajo de las orejitas, el tema de las orejitas, ella también tenía doblada una oreja. O sea, como rasgos físicos Ajá, particulares. exactamente, entonces, pero no eran todos. Y ya hasta después de 15 días más o menos que hacen la prueba de sangre y hacen el cultivo y demás, es cuando ya te confirman el diagnóstico. Y en esos 15 días que 1000 cosas pasan por tu mente. 1000 cosas, pero aparte como yo veía a Cami decía, no creo que tenga, o sea, siempre fue la negación. Creo que ¿no? No creo que esto pase, ¿no? Al final, y también lo platicamos con la familia, con los hermanos, con mi esposo.
Y dijimos, bueno, al final del día ya el diagnóstico no importa, ¿no? O sea, llegó un momento en que, pues tú amas ese bebé que ya estaba ahí, la veíamos tan chiquita, tan indefensa, y pues al final del día era mi bebé, ¿no? Entonces, ya el diagnóstico que nos dieran ya. Y enfrentar las opiniones de la familia, Sobre las todo. noticias, ¿eso cómo fue? En mi casa no tenía tanto miedo, o sea, mis papás, mis hermanos, sabía que ellos le iban a apoyar. Me preocupaba un poco más el tema de mi familia secundaria, por ejemplo, los abuelos, ¿no? Que también traen toda pues una cultura más estereotipada respecto al síndrome de Down, o mis primos y demás, ¿no? Pero al final del día, nosotros decidimos tomarlo de la forma normal, o sea, de una manera normal, ¿no? O sea, es lo que hay, ¿no? Exacto. Entonces, ella es mi bebé, ella es Camila, cero etiquetas, ¿no? Ujú. Y creo que eso ayudó a que todos los demás pudiera como entender mejor y a fluir. Y la verdad es que todo el mundo lo tomó bien. O sea, Me dijiste algo antes de empezar a grabar que se me pareció súper importante, que tú tenías muchos mitos, sí, ¿no? Alrededor de esto. O sea, que tal vez era, no sé si desinformación o poco conocimiento, pero que tenías muchos mitos alrededor del síndrome de Down y que ahorita que lo llevas viviendo 10 años, has notado que es muy diferente a lo que te imaginas. es totalmente diferente a lo que te dicen, a lo que escriben, ¿no? Por supuesto que cada niño es diferente, como en todo en la vida. Eh, no es que haya niveles del síndrome de Down, simplemente es que son independientes, o sea, son diferentes unos de otros. En el caso de Cami, pues te puedo decir que nosotros amamos el que ella sea como es y hemos encontrado en el síndrome de Down mucha honestidad, mucho amor. eh, Son personas que son capaces de hacer muchas cosas y que de alguna forma creo que los hemos limitado. O sea, nosotros como personas, como papás, somos quienes los impulsamos y que hay que darle las herramientas para que ellos puedan desarrollar sus habilidades de una mejor manera, ¿no? O sea, te podría decir, creo que la mayoría hemos de, pues, dejarlos ser independientes, saber que aprenden de un ritmo diferente, ¿no? Pero si tú le das todas las herramientas, ellos pueden lograr muchas cosas. O sea, la gente, ¿tú crees que los limita? O sea, de entrada es como una discriminación de sentir que Sí, por el síndrome hacen las cosas menos bien, peor o no. sí, y no tanto los papás, creo que la sociedad como tal. O sea, me he topado con escuelas en donde dicen ser inclusivas, pero ahí pues no son inclusivas, ¿no? De entrada te dicen, sí acepto niños con autismo, con el TDA, pero no con síndrome de Down. Dejan de ser inclusivos. O hay escuelas que no son inclusivas, son incluyentes. No tienen, aceptan a niños con discapacidad, pero los tienen en un grupo aparte. Mm. Entonces ya no son inclusivos, ¿no? Y ese tipo de cosas. O hay escuelas que te dicen, es que pues no podemos porque no tenemos el personal adecuado para darle Lo que necesita. lo que necesitas. O sea, no necesita mucho, solo necesita que tengas esa disponibilidad y esa actitud, ¿no? Para poder guiarlos. Y así, y lo mismo no solamente en las escuelas, pasa también con las aseguradoras, por ejemplo, ¿no? Es difícil que estas personas te las aseguran. O sea, Cami está asegurada porque estoy en una póliza de empresarial, pero si lo quieres hacer por fuera, es complejo. Es complejo. Ujú. Y así, o sea, muchas cosas. Entonces, la parte del diagnóstico es lidiar con una discriminación Total. en todos los aspectos de la Así vida. es. Así es. En muchos lugares, ¿eh? Y cuéntame como un poquito, llegas a la casa y tú estabas con la expectativa, digo, aparte de que eres súper prematura, ¿no? Y de haber nacido chiquita, ¿cuánto tiempo tardó en llegar acá? Un mes. Un mes tuvimos que que ir al hospital 3 veces al día para darle de comer. Sinceramente yo no podía ir 3 veces al día porque era mañana casi, tendría que estar ahí porque las distancias eran complejas. Pero íbamos en la mañana y en la noche. Entonces sí procurábamos estar como mucho tiempo con ella. Y así fue un mes. Pero ese mes pues yo tenía que estar haciendo 1000 trámites, informándome. O sea, realmente como la cuarentena, como le llaman, no pude quedarme ahí A descansar. a descansar. No, y tener la universidad y otra hija. Exactamente. Entonces, mi vida, no tuve tiempo ni para sentarme a llorar, por decirte así. O sea, no hubo tiempo de nada. Y llegas a la casa con Cami y de repente
habiendo tenido una hija previa que veías cómo eran, por ejemplo, los hitos de desarrollo, veías cómo notaste diferencia. Sí, por ejemplo, cuando era bebé, o sea, bueno, al principio los primeros meses no tanto, pero ya cuando, por ejemplo, el hecho de que cuando empiezan a balbucear o que hay que sentarse, ese tipo de cositas, sí ves ahí como una diferencia. O sea, ves un rezago en el tiempo, ¿no? Pero al Tardaba mucho más. se tardaba mucho más. O sea, ya al año parecía como una bebé de 6 meses, ¿no? Pero bueno, con terapias y ellas van fortaleciendo toda la parte de psicomotricidad, ¿Qué terapias tienes que tomar? de psicomotricidad, de estimulación, de aprendizaje, del habla. ¿En dónde las buscabas? Pues en mil lazos. O sea, la verdad es que nunca, todo ha sido aprendizaje, o sea, prueba y error. Si yo veía en un lugar que no me estaba funcionando, 3 meses, 6 meses, veía que no había resultados, cambiaba. Y así. Intentamos musicoterapia también, eh, estimulación temprana, o sea, de verdad muchísimas terapias. Y ahí hemos ido, o sea, es tocar muchas puertas. ¿Y vas probando para niños con capacidades diferentes o es una clase normal o una terapeuta normal? Es una terapia Un poco para que las personas que... terapia de discapacidad, o sea, hay terapeutas especializadas tanto en aprendizaje como en lenguaje. En el CRIT, por ejemplo. En el CRIT no, porque a mí en lo particular me quedaba muy retirada. Ok. Hay veces que, pues sí, tienen muchas terapias y ayudan mucho a los niños, pero también sí tienes que tener mucho tiempo Para estar ahí. para estar ahí. Y en mi caso era trabajar o ir a las terapias en esos lugares. Entonces, la verdad es que preferimos optar por terapias particulares y pagarlas, ¿no? Y tuvimos la fortuna de estar en una escuela que tenía una guardería y en esa guardería tenía un área como también para niños especiales, pero les daban todas las terapias que ellos necesitaban. Y entonces eso le ayudó a Cami y a mí en tiempos, ¿no? Porque la dejaba en la escuelita y le daban yo pagaba las terapias externas que le podían dar dentro de la escuela, y se las daba. Entonces eso a mí me ayudaba bastante. Sí, porque era como 2 por 1 aprovechar el tiempo. Y es lo que hago hoy también. O sea, por ejemplo, ella va a una escuela regular, que es una primaria, va 3 veces a la semana y 2 a otra escuelita en donde proveen las terapias todo el día. Entonces eso te ayuda bastante porque no es una hora de terapia, sino son pues prácticamente como 5 horas, ¿no? De diferentes terapias. Sí, eso le ayuda. ¿Y ella cómo lo vive? Normal. Ella, sí, ella incluso prefiere sus amiguitos regulares, ¿no? Tiene amiguitos también como ella, ¿no? Pero para ellos y para los niños en general, simplemente son ellos, son niños. O sea, no hay una condición de por medio. Saben que hay limitantes, ¿no? Que son hasta cierto punto diferentes, pero pues no hay ay, no voy a jugar contigo por esto, ¿no? Realmente no nos hemos tocado eso sí nos hemos sentido afortunados en ese sentido porque no hemos tenido una parte de discriminación. O sea, la verdad es que todos sus compañeritos. Pero eso viene mucho de la casa, ¿no? Sí, totalmente. Una experiencia que te puedo contar es que en un curso de verano se nos acerca una niña chiquita, ella, no sé, quizás 3 años, 4 años. Y me dijo, ¿tú eres la mamá de Cami? Y le dije, sí. Y me dice, pobrecita. Y le digo, pobrecita, ¿por qué? Pues es que ella es especial, es que ella no puede hacer muchas cosas. Y yo dije, no es pobrecita, la verdad es que puede hacer lo mismo que tú, solo que pues se va a tardar un poquito más, ¿no? Y ahí te das cuenta de que lo la escuchan. niña, que seguramente la niña cuestionó a los papás, pero los papás le dieron una información errónea, ¿no? Entonces sí, ahí te das cuenta que sí es mucho de la sociedad, de las personas, cómo involucramos, cómo vemos la parte de la discapacidad. Y no solo para Camilo, o para los niños con síndrome de Down, ¿no? Para otro tipo de discapacidad, ¿no? A mi hijo en su primer año de kinder, bueno, en su segundo año de kinder, le tocó una niña justo con síndrome de Down, pero aparte tenía problemas, no escuchaba. Sí. Entonces hablaba con señas. Y en el salón les ponían videos tan chiquititos, les ponían videos de cómo aprender a hablar en señas. Entonces, para poderse comunicar Sí. con la niña, entonces les hacían señas a la niña para poder comunicarse. Y hay un día que se ponen todos calcetines especiales porque... es el 21 de marzo. De hecho, yo les proveo las calcetines a la escuelita para que hagamos
toda esa parte de la cultura de los calcetines, ¿no? Ajá, entonces se emocionaba de ir el día de calcetines y entonces fue la única niña que quiso invitar a mi hijo a su cumpleaños. O sea, todas las niñas no más que ella. Ajá. Sí, sabes que con los niños, Cami es muy querida, o sea, iba también en una escuela y la tuvimos que sacar porque aparte también ya era muy costosa. Ujú. Y eran escuelas o terapias y tuve que dividir, Sí, no se ¿no? puede todo. Entonces no se puede todo. Pero la querían muchísimo, la verdad es que la escuela divina, y, eran tantos niños, llegaba Cami y todos, Cami, 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 yo decía, ¿de dónde te conocen tantos? Porque ni siquiera eran los del salón, Ujú. eran de la escuela, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, hay un niño que va en quinto, bueno, en sexto ya va, y cuando lo vemos, me dice, o en los festivales, le dice a su papá, déjame tomar una foto con Cami. Ujú. Y dices, wow, o sea, sí son cosas que, la verdad es que sí te llenan el alma y sí te hacen ver, dices, wow, o sea. Y para Sofía, Vale la hermana. Sofi sí la ha tomado no tan bien porque, pues bueno, fue la primera, fue la consentida y entonces cuando llega Cami y ve que también teníamos que tener mucha atención con Cami, Ujú. pues le costó un poco de trabajo entender esa parte, ¿no? De decir, ¿por qué le Que das se desplaza un hermanito nuevo, pero aparte ese hermanito requiere más atención? atención. Y entonces piensas que por ella yo dejo de hacer ciertas cosas, ¿no? Porque tú te Ujú. tienes que dedicar más tiempo a Cami, ¿no? Creo que con el paso de los años ya he entendido un poco más y ya ve a Cami también, pues ya no como, pues eso, esa parte de, por ella ya dejamos de hacer ciertas cosas, ¿no? Ujú. Y hoy la ves y se pelean igual, como cualquier otro hermano. De hecho, Cami acusa a Sofía cuando tiene el celular. Me dice, mira, estamos comiendo y ella tiene el celular. Entonces, le digo, Sofía, quítate el celular. ¿Se me acusó? Le digo, sí, te acusó. Y nos da risa, aparte. Así es, o sea, es muy de reglas. O sea, de hecho, ella es muy ordenada, mucho más que Sofía. Ujú. O sea, lleva sus platos a la tarja o arregla sus cosas. Sofía es un desastre, pero ella es Creo que totalmente me ordenada. platicaste de una fundación, ¿no? Porque siento que eso que me dijiste se me hace súper importante ver que ellos no tienen limitantes y los que muchas veces los quieren limitar Sí, es la sociedad. así es. Sí, tocamos también puertas en fundaciones, ¿no? John Landon Down fue la primera y creo que por todo el presente que tiene, nosotros en lo particular nos queda muy retirado. Después tocamos otra puerta en una fundación que se llama Se Te Educa, que la verdad ahí salí llorando. Este, Nos dijeron que no, que ellos no podían hacer mucho, que no esperáramos tanto de ellos, que las personas o los niños que, porque yo le platicaba, es que yo he visto a Pablo, que el español, que tuvo su licenciatura, a niñas que han hecho otras cosas y que han tenido síndrome de Down, que han sobresalido. Y ella me dijo, esos niños, todas esas personas que tienen sus certificados de secundaria, de preparatoria, de licenciatura, todo es una mentira. Eso los papás lo pagan porque no aceptan el hecho de que tienen un hijo con síndrome de Down. Wow. Yo así me quedé, así, ¿cómo es posible que tú me digas esto? ¿No? Eh, O sea, discriminación dentro de las Dentro mismas de la fundaciones encargadas de... exacto, eso fue lo terrible, ¿no? Y no pueden comer plátano, y no pueden comer esto, y no pueden comer el otro. Y yo así, como dije, bueno, con permiso, muchas gracias, agarré, me salí. Definitivamente no es lo que yo quiero para Cami. Yo sí creo en ella, ¿no? Y si yo creo en ella va a poder, ¿no? Y efectivamente, o sea, nada que ver con lo que esa señora dice. Ujú. En algún momento se lo platiqué a la pediatra y igual me dijo, oye, por supuesto que no. O sea, yo te voy a, o sea, tengo un chico que va a dar una conferencia, ¿no? Que es escritor. Y así en el camino he conocido a quien es fotógrafo, porque ya no se limita solo a que son cocineros y que no tiene nada de malo que sean cocineros o que sean meseros, ¿no? No tiene nada de malo, pero hoy por hoy creo que también ellos pueden mucho más allá, ¿no? Son muy artísticos. Entonces, a lo mejor de la parte intelectual pudieran no dar todo, pero en el tema artístico dan mucho, ¿no? O sea, hoy por hoy hay bailarines, karatecas, nadadores, diseñadoras. También hay una chica que hace podcast, ¿no? Es influencer. Hay una modelo. Hay modelo, exacto. Ujú. Entonces, hay un sinfín. Y de repente que ellos pueden hacer mil cosas, ¿no? O sea, y no solamente aquí, o sea, en el extranjero, o sea.
de verdad. Y hay mucha más apertura hoy que antes. O sea, hoy los ves y normal, o sea, antes los escondían y si tú ves a personas con síndrome de Down, no sé, a lo mejor en un rango de 50 años, más o menos 30, y ves a niños con síndrome de Down, hay una gran diferencia. Pero creo que en parte se debe justo a esa estimulación que se les ha dado el día de hoy, ¿no? Al cambio del síndrome de Down, es decir, a todas esas herramientas que hoy por hoy les podemos ofrecer y que antes no se les daba, por ignorancia o por miedo, por muchas cosas, ¿no? Que hoy afortunadamente ya no, se está abriendo un camino hacia una mejor calidad de vida para ellos, ¿no? Ahora, me platicaste que Cami aparte tiene otro tema médico. Sí. Esto tú no tienes que decir, pero normalmente los niños que tienen síndrome de Down tienen cierta propensidad a otro tipo de enfermedades o no, o cómo funcionan. Sí, ellos son propensos a cardiopatías o a tema de la tiroides, ¿no? Principalmente, entonces hay que estarlos monitoreando. Y algunas otras enfermedades. En el caso de Cami, que la verdad que dentro de todos los niños que yo conozco es de las mínimas, tiene artritis reumatoide, pero no es tanto por la condición, creo que también es un tema médico, o sea, cualquier niño pudiera estar propenso. Y hoy, a la distancia, mi mayor obstáculo no es la condición, sino la enfermedad a la que hemos enfrentado, ¿no? Que es la artritis reumatoide, porque nos ha costado los tratamientos, no hemos encontrado el adecuado. Hoy por hoy estamos en uno que afortunadamente parece que está funcionando. Pero eso la ha limitado, o sea, la ha limitado en el movimiento, también detuvo su desarrollo normal, ¿no? Conozco niños con síndrome de Down totalmente sanos y tienen una vida increíble, o sea, la verdad es que como cualquier otro niño, ¿no? Y incluso puede, por ejemplo, una compañerita de ella habla ya muy bien, o sea, tú puedes tener una conversación perfectamente con ella, pero es una niña sana, ¿no? Entonces, a pesar de su condición, es totalmente sana. Y caminó, o sea, y ya empieza a hablar, o sea, aunque no habla totalmente, sí podemos tener una conversación. Sé que ella me entiende, o sea, vamos, podemos entablar perfectamente una comunicación y si no entiendo ella, se da a entender, ¿sabe? Me lo repite 2, 3 veces y ve que no le entiendo y dice, ay, mamá. Entonces agarra y me explica, me señala o algo así lo que quiere decir para que yo pueda entenderla. Entonces ella se da a entender bastante bien. Es una niña que le encantan los videojuegos. Sí. Es una gamer totalmente. Yo la verdad juega mucho mejor que yo el Roblox. La puso la hermana del celular, pero ella en la computadora. Sí, no, y mi esposo le encantan los videojuegos y ella incluso ha pasado mundos que yo la verdad no sé. Mi esposo dice que ni él los pasa, pero la verdad es que juega bastante bien. Y son cosas que van desarrollando, ¿no? Y habilidades. Y ella en la casa es completamente autosuficiente. Ella agarra, se sirve su leche, se sirve su cereal, ya empieza a vestirse, a desvestirse sola, que se había limitado no tanto por el Down, sino por el tema del movimiento, por la artritis. Y así, o sea, ella va y le sirve de comer a los perros, pone la mesa, o sea, hace muchas cosas ya sola. ¿Qué le dirías a los papás que están enfrentando un diagnóstico ahorita? Como que apenas se estén enterando, pues que abracen a la vida. La verdad es que el Down no es como lo pintan. Y el tener un hijo con síndrome de Down te cambia la vida, pero para bien. Es de verdad maravilloso. O sea, te enseña muchas cosas, te abre tus ojos hacia un mundo diferente, pero para bien. De verdad, en él hay mucho amor. Y bueno, los obstáculos, como todo en la vida, hay que saber enfrentarlos. Y estoy segura que encontrarán las herramientas para ello, ¿no? ¿Y hay grupos de apoyo? Sí, muchos. De hecho, yo estoy en un grupo que se llama Familias Extraordinarias. Hay muchas mamás igual dispuestas a platicar. Tenemos hijos de todas las edades, desde los pequeñitos hasta ya adultas, adolescentes, y que también nos apoyamos, ¿no? Igual entendemos todo es un proceso, ¿no? Tenemos que vivir el duelo, pero al final también podemos convivir y compartir experiencias, historias de vida, porque cada una es una historia de vida, ¿no? Dentro del grupo hay una mamá que
que da clases de actuación a chicos, adolescentes, que ya la verdad, muchas veces ya después de la primaria, pues como que no tenemos muchas opciones para ellos. Y bueno, entonces ella está ofreciendo una ¿No hacen la parte. secundaria? Hay algunos que sí, no todos, pero pero ya son los menos, ¿sabes? Entonces, se les busca también otras, aunque estudian la secundaria, En la tarde que hagan algo de... que hagan algo. Ajá. Y creo que esta chica hace cosas muy buenas con el tema del teatro y lo hace bastante bien. Tiene un grupo de adolescentes. De hecho, su hijo es adolescente y está abriendo un grupo de niños. Ajá. ¿Qué dirías que es lo más difícil de todo? Enfrentarte a la sociedad, a las barreras. Es ahí donde creo que es nuestra lucha día a día. Como te decía, en miles de aspectos, ¿no? De inicio en las escuelas. O sea, cuando tu hijo ya entra a la etapa escolar, es ahí donde empiezas a tocar las puertas y muchas se cierran y entonces tienes que ir. Y en escuelas que a lo mejor no te quedan tan cerca, ¿no? Entonces tienes que trasladarte. Y es ahí donde empieza, yo creo que la principal barrera es la sociedad. O sea, que no estamos totalmente abiertos y que todavía faltan muchas puertas por abrir para la inclusión. Esa es, yo creo que nuestra barrera. Pero eso no está en los papás tanto, también está en la sociedad. en todos los demás, Sí, ¿no? toda la sí. O sea, eso es parte de todos los demás, de no decir, ay, pobrecita, mira, ¿no? Es como, ay, pues qué buena onda que es tu amiga, Así es. Sí, como papás, lo más difícil que nos hemos enfrentado, pues, pues no, realmente, digo, es parte de la vida. O sea, es lo mismo hemos vivido con Sofía que con Camila, toda la etapa de padres, ¿no? que O aprendes sea, todos los días algo nuevo. exacto. Y digo, y si tú lo aceptas y lo ves como lo que es, eh, pues es una vida normal. O sea, realmente no hay nada diferente. ¿Te consideras una mujer fuerte? Sí, dicen que lo que no te destruye te hace más fuerte. Sí. Y siempre, o sea, no solamente con Camila, en todos los aspectos de la vida, em, he pensado que hay dos caminos, ¿no? O nadas o te hundes. Y siempre he elegido nadar, nunca hundirme. O sea, y hay muchas posibilidades y hay que investigarle y hay que ver, ¿no? Y pues demás, hay que buscarle, ¿no? Y luchar día a día. No solamente con el tema de ser mamá de una niña con síndrome de Down, sino en todo lo que haces en la vida, ¿no? Porque problemas tenemos todos y de diferentes tipos, ¿no? Lo que me encantó de esta plática es que como la forma en la que normalizas la situación, que tal vez muchos papás al enfrentar un diagnóstico, al estarlo viviendo, sienten justo que la vida es o para nadar o para hundirse y de repente como que te jalan las piernitas abajo del agua y dices, ¿y cómo salgo de esta, no? Entonces, saber que hay grupos de apoyo, saber que hay escuelas más inclusivas y no incluyentes, Sí, y pensar que no tiene que ser la misma historia que tus demás hijos que lo viven diferente, ¿no? exacto, exacto, o sea, no, como todos, o sea, No buscar lo mismo porque cada hijo es diferente. cada hijo es diferente aún, aunque no tengan síndrome de Down. Sí, totalmente. O sea, Así, puede ser que una escuela sea muy buena para uno y no para otro y buscar así es, algo diferente. es correcto. Naye, gracias por venir, por tu No. apertura, por platicarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme y que la verdad creo que si nosotros damos a conocer más historias como esta, ¿no? Porque cada historia, como te digo, es diferente, cada mamá lo vive diferente, podemos dar esa visibilidad a estos niños, ¿no? Y que vean que pueden, ¿no? Porque realmente pueden hacer mil cosas, solamente que es un ritmo distinto, pero ellos pueden lograr lo mismo que nosotros y mucho más. Qué padre. Esta es una historia como de mucha resiliencia, ¿no? Resiliencia y valentía y pues de mucho amor, porque al final te enfrentaste a algo inesperado, muy de sopetón, ¿no? Porque tuviste 31 semanas para poder saber y no supiste nada. Afortunadamente. Ajá, y de repente, bueno, como me dijiste, tal vez la historia hubiera sido diferente si hubieras sabido. Pero sí, hoy, si me preguntaran y me dijeran, hay que felicitarte, sí, felicítenme, de verdad, porque el tener a Camila en la vida es maravilloso. Es de verdad es una bendición. Y dejemos, algo así que voy a puntualizar mucho, es que hay que dejarlos de llamarlos angelitos o niños eternos, porque no lo son.
Simplemente son niños como cualquier otro, adolescentes como cualquier otros y van viviendo las mismas etapas de cualquier otro niño. Entonces hoy por hoy mi hija es ya una preadolescente y seguramente vendrá con todos esos temas de la adolescencia. Y vienen duros. Sí. Gracias, Naye. Gracias a todos por escuchar este episodio. Esto es Mala Madre. Yo soy Michelle Greenberg y me encuentran en @sleepcoachmexico en todas las redes sociales o en www.dulcesnoches.com. Gracias.